Bien, abrimos ya un nuevo capítulo de este encuentro, en este caso dedicado al impacto medioambiental. Y es que la responsabilidad de la neumología no solo debe estar centrada en la salud de los pacientes, sino también en la salud del planeta. Por ello, es necesario conocer a ciencia cierta cuál es el impacto real que tiene el sector sanitario en ese medio ambiente y, sobre todo, cómo aminorar esa impronta y reducir la huella de carbono y también la contaminación que genera el sector. Impedir que con estas terapias implementadas sea peor el remedio que la enfermedad. De todo ello nos van a hablar nuestros siguientes invitados bajo la batuta de Cristina Martínez González. Ella es coordinadora del área EROM de SEPAR y jefa de sección de neumología del Hospital Central de Asturias. Buenas tardes. Muchas gracias a SEPAR y a Redacción Médica por la invitación y la oportunidad de este coloquio tan importante, pues para SEPAR, para todos aquellos profesionales que nos dedicamos al cuidado de la salud respiratoria y que es un tema estratégico de nuestra sociedad y para el ciudadano en general. No cabe duda, en este momento yo creo que ya nadie duda de que estamos en un momento de contaminación ambiental y que el cambio climático es una realidad. Ya se acabaron los negacionistas y la realidad se impone. Contaminantes ambientales. Estamos continuamente lanzando contaminantes a la atmósfera. Cualquier actividad que hacemos, pues no, ahí. Con cualquier actividad que hacemos estamos emitiendo contaminantes a nuestro aire, contaminándolo. Algunos de ellos pues afectan directamente al individuo, a la salud respiratoria, como el material particulado, y otros de ellos afectan indirectamente a través de producir un calentamiento del planeta, que son los gases de efecto invernadero. Esto lo vemos cada día, que tenemos datos que a medida que aumenta la emisión de dióxido de carbono va aumentando la temperatura del planeta. Nada que ver las emisiones y la temperatura que alcanzamos con la era preindustrial. Estamos acercándonos ya a un aumento de 1 grado Celsius. Por lo tanto, tenemos que poner remedio. Porque ¿qué ocurre con esto? Lo que estamos sufriendo, estamos viendo un aumento de los incendios, de la sequía, de tormentas, con todo ello, con lo que lleva de un aumento de enfermedades, de cambios en enfermedades alérgicas, de cambios infecciosos, de sobrecarga del sistema sanitario. Las olas de calor, tenemos evidencia científica que van a producir una alteraciones de salud mental, colectivos más vulnerables, de personas mayores, de bebés. Todo ello es un problema de salud que tenemos que ser conscientes de ello y trabajar para entre todos poner remedio a esto. Estos días, ahora, dentro de la contaminación y de la emisión de contaminantes al aire atmosférico, en parte parece que somos responsables los propios profesionales de la salud. Se entiende que al menos de las emisiones de CO2 el 4,4% son producidos por el sistema de salud. De todo esto vamos a hablar a lo largo de esta hora. Es importante si estamos haciendo beneficio sin causar ningún trastorno a la salud. Hay algunas publicaciones que estiman la huella de carbono del sistema de salud y dicen que si fuera un país pues serían un ranking mundial el 5.º país. Yo no sé si esto será una exageración o no, también lo comentaremos en los próximos minutos. Y bueno, es un tema, eso lo que comentaba, que en los últimos días o en las últimas horas esto no funciona, te lo digo para luego.
en los últimos días, no, por favor, la anterior, la prensa se está haciendo hoy eco de este informe que acaba de salir de un equipo amplio de investigadores y expertos en cambio climático, que desde 2016 emiten informes anuales de por dónde vamos. Hacia dónde vamos en esa lucha contra el cambio climático, en la reducción de la huella de carbono. Y bueno, pues el informe de este año es altamente preocupante. Insisten en que nuestra salud está en manos de la quema de combustibles fósiles y que, bueno, hay que poner un remedio y además no demorarlo, un remedio urgente a ello. Por lo tanto, bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo ya en que el problema existe, que tenemos que encontrar soluciones y buscar una solución y caminar hacia reducir esta huella de carbono y que tanto influye en el cambio climático. Para ello, bueno, pues vamos a contar ahora con los ponentes que nos van a acompañar. Creo que el orden va a ser así, ¿no? En primer lugar, Luis Fernando Talavera, él es director de Ingeniería del Hospital Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Mónica Sánchez es la jefa de Salud Ambiental y Sostenibilidad de Benninger. Y de modo online, con una huella de carbono cero, nos acompaña María Sánchez, que ella es concejala del Ayuntamiento de Valladolid y responsable, pues, de sostenibilidad y medio ambiente en dicho ayuntamiento. El formato que vamos a hacer, yo creo que vamos con una pequeña exposición por parte de cada uno de los ponentes y luego, bueno, pues iniciaremos el debate, pues, entre los presentes y todos en este, yo creo que apasionante tema. Entonces, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. La verdad es que la CEPAR haga una mesa de este asunto dice bastante de la visión de conjunto que tienen sobre su influencia en la sociedad y la verdad es que estoy muy contento de que se haga. Una pequeña presentación, soy ingeniero industrial, estoy un poco fuera de la pecera y entonces lo mío va un poco de cultura general y un poco lo que está pasando. La presentación no la tengo. En cuanto pongamos la presentación, un poco por seguirles, lo que les voy a contar es un poco dónde estamos, que es algo parecido. Es cierto que producimos el 4,5% del CO2 de todo el planeta, las emisiones netas, el sector salud, considerando también la industria. Es cierto que que el sector salud es considerado el quinto planeta, quinto país, si fuera un país, el quinto país más contaminante del mundo. Y es cierto que es el equivalente a 516 centrales térmicas. Esto, por supuesto, todo es para la salud de la gente y tiene un buen fin, pero sin embargo tenemos que intentar disminuir en lo posible, digamos, el mal que podemos estar haciendo indirectamente a través de una acción de un servicio a la sociedad. Seguiré sin presentación por ahora. Una vez dicho esto, podemos bajar de escala y en vez de hablar a nivel planetario, podemos hablar a nivel hospital. Voy a poner el ejemplo de un hospital de un tamaño grande, el nuestro, el Dr. Negrín, un hospital bastante grande, que puede ser representativo a nivel estatal. Y nosotros hemos hecho un cálculo de nuestra huella de carbono y el cálculo de la huella de carbono dice que emitimos al año 11.000 toneladas de CO2 al año. Esto es solo un punto de partida y ahí, digamos, se reflejan ciertos datos. Ya tengo la presentación, un poco para apoyarme, gracias. Esto considera, digamos, el consumo directo de producción eléctrica y de producción térmica. Esta es la tabla. Del hospital. Ahí solo hay que quedarse en dos de todo lo que ven ahí, básicamente, que es la producción de combustión de combustibles fósiles para producir energía térmica en un hospital y de la electricidad, que son dos de los principales valores que ustedes ven que sube de las toneladas de CO2 de emisión al año.
Hay otras que son de tipo menor, agua, papel, generación de residuos, pero no vamos a entrar en esas que son las más importantes, son directas. Ahí no están considerados las emisiones por el transporte de nuestros clientes, los clientes que vienen a vernos al hospital y vuelven a su casa porque los traemos para allá, que es importante. Ni tampoco el de la propia industria para la generación de los productos, de la que hablará mi compañera. Esto lo metemos en el estado global que estamos ahora mismo, en el que hay una crisis energética, en el que la electricidad, estamos primero protegidos ya estoy hablando de precios en este momento, porque tiene su importancia, protegidos por contratos que duraban un año y ahora, digamos, tenemos contratos que estamos castigados por el riesgo geopolítico en el que las eléctricas nos cargan los riesgos, con lo cual nuestra electricidad ha subido básicamente al doble, como a cualquier hijo de vecino, un poco más del doble. El combustible lo mismo, ha subido aproximadamente un 60% el precio del combustible y eso tiene su importancia después, y ya lo verán. Y lo que algo parecía que venía, que era una cosa temporal, de 6 meses, 5 meses, ahora parece que se va a quedar toda la vida. Probablemente ni va a durar 5 meses, que eso ya lo hemos pasado, ni durará toda la vida, pero durará el tiempo suficiente para que las medidas que podamos hacer sean importantes y sean, digamos, y estemos motivados a hacerlo, ¿no? Una vez dicho el estado general de cosas, ¿cuáles son las oportunidades? A nivel de infraestructura hospitalaria o de infraestructura sanitaria, vamos a hablar así, de infraestructura, lo que puede hacer el Servicio Nacional de Salud. Bueno, pues aligerar consumo, básicamente. La aligeración de consumo se hace por 3 vías, ¿no? Una es no consumiendo la energía que no necesita, para la cual no hace falta hacer nada, solo tener ciertos comportamientos, o gestionar la instalación de una forma, la infraestructura de una forma razonable, ¿vale? A través de la reingeniería de procesos, que es cambiando la forma de trabajar, instalaciones existentes, porque los ingenieros le damos una vuelta y vemos, bueno, esto podemos hacerlo de otra forma, y lo hacemos de otra forma, ¿vale? Con inversiones más o menos grandes, o no, pueden ser a veces inversiones pequeñas. Lo que todo el mundo entiende rápidamente es que la introducción de nuevas tecnologías que consuman menos energía, los coches eléctricos, para decirlo, pasado al estado de cosas normal que vemos el día a día, así que vengamos tecnologías nuevas que para hacer la misma energía que necesitamos, lo produzcamos con mucha menos consumo de combustibles fósiles o mucha menos electricidad. Bien. Y la introducción de producción con energías alternativas. Esto no va por la vía de reducir el consumo, sino va por la vía, o generar de forma más eficiente, sino directamente de sustituir una parte de la producción por energías alternativas que tengamos dentro de la propia infraestructura. Paneles solares es el ejemplo del libro, ¿vale? Pero hay más. La visión temporal, todos estos son proyectos que uno tiene que hacer, pensar en la infraestructura sanitaria, pero nunca hacerlo con mucha prisa suele ser contraproducente porque te subes a olas pasajeras o a modas que en ese momento pegan fuerte pero que no tienen poco sustento después, y te das cuenta cuando ya has invertido el dinero y ves que tiene poco retorno de inversión, sino más bien el foco tiene que ser a medio y largo plazo y no dejar que la urgencia nos coma o nos haga tomar decisiones precipitadas. Este es el caso. Voy a poner son pocos números, pues no quiero marearles, ¿vale? Pero este es un ejemplo de lo que se puede conseguir haciendo todo esto que les he contado en la diapositiva anterior, con un poquito de tiempo. Un poquito de tiempo puede ser 2 años, 3 o más, depende del dinero, depende de los medios y depende de digamos, cuánta carne pongas en el asador, ¿no? Y lo claras que tengan las ideas. Pues, y seguimos hablando del hospital que conozco, que es el Dr. Negrín, en el que el resultado de hacer esto años atrás, ¿vale? Antes de que todo esto explotara, es que hemos reducido el presupuesto de combustible un 64% y nos ahorramos, voy a hablar en dinero, que lo entendemos todos mucho más, 600.000 euros al año con respecto a en 2015, donde si no hubiéramos hecho nada, hoy nos ahorramos, el 2021 nos ahorramos 600.000 euros comparado con si no hubiéramos hecho nada en 2015. El acumulado de ahorro en dinero, en combustible, en todos esos años, de 2015, de 2016 a 2021, son 1,5 millones, puesto que las medidas tú las vas poniendo poco a poco. Yo he puesto el salto que hemos dado es un 63%, un 64% de 2021 con respecto a 2016. Pero el acumulado, uno va poco a poco implantando medidas, el acumulado es 1.500.000. El acumulado a final de 2022 será casi 2,5 millones probablemente. Y el acumulado de electricidad, por otra parte, con este tipo de medidas también, es de 1.250.000 en 5 años, ¿no? A 250.000 por año por redondear las cifras, ¿vale? Por no, todo esto quitando
despreciando efectos de la inflación, variaciones de precios, simplificándolo mucho por tener una idea, digamos, orientativa, ¿no? La estimación a 2022 con respecto a no haber hecho nada desde 2016 sería que este año nos vamos a ahorrar 1.100.000 euros por haber hecho algo hace 3 años o hace 2. Si no hubiéramos hecho nada, nuestro consumo de gasoil este año se montaría en 1.600.000, 1.500.000 y sin embargo va a finalizar en 500.000. Y si no hubiéramos hecho nada en electricidad, este año gastaríamos 500.000 euros más en electricidad, que es un 10%. El consumo es importante porque el edificio es muy grande y tiene mucho consumo. Volvemos a la tabla que les puse al principio. Esta tabla que les enseñé tenía truco, en el sentido de que yo les enseñé la tabla a final de 2021, contrato de 2021. Los 11.000 toneladas de CO2 a 2021, si no hubiéramos hecho nada, hoy en realidad no serían 11.300, serían 15.000 toneladas de CO2 solo en un hospital. ¿Vale? Si no hubiéramos hecho nada, esto es el estado de 2021. A 2022 les contaré un poco más adelante cómo podríamos terminar. Las posibilidades que tenemos a partir de aquí, ahora mismo, son, pues básicamente, subirnos a varias olas, que es lo mismo que se nos ha puesto en contra, también se nos pone a nuestro favor, precisamente para darle una vuelta a la infraestructura sanitaria en este sentido, que también lo es en el sentido de mejora de condiciones de trabajo para los profesionales, en el fondo, también. En el caso de Canarias hay un programa que es Salud Cero Emisiones, pero en otras comunidades se llamará de otra forma o sencillamente se acogerá a un programa estatal, eso, el nombre es lo de menos, pero básicamente basado en mejor eficiencia energética, un poco lo que hemos hablado antes, introducción de energías renovables dentro del propio sistema de salud para bajar el consumo, la digitalización, les contaré un poco más adelante un poco en sentido de qué va, y más cosas que son ya las más habituales, ¿no? Concienciación, ser ejemplo desde la sanidad pública, desde la administración hacia el sector privado y la población, y servir de tracción hacia tecnología o comportamientos al resto de la sociedad. Y eso probablemente es mucho más importante de lo que pueda parecer, pero como no lo podemos valorar en dinero. Los fondos europeos Next Generation nos dan una oportunidad en este sentido, puesto que están centrados básicamente en descarbonización y digitalización. También lo tiene para compra de material electromédico y en eso estamos centrados dentro de la parte sanitaria porque siempre vemos nuestra pecera. Pero dentro de nuestra pecera hay una cosa que no la vemos dentro de salud, de sanidad, que está en el Ministerio de Transición Ecológica o en el Ministerio de la Digitalización, que también es muy importante porque somos unos consumidores de energía y de tecnología muy importantes. Sin embargo, muchas veces nos queda fuera del foco porque no está en el cajón de sanidad. Y la Organización Médico-Colegial, que ya ha visto que también ellos son parte del problema, entre comillas, y son parte de la solución por la parte que les puede tocar de cambio de comportamiento en la industria, si puede, y de cambio de comportamiento de apostolado, por así decirlo, entre sus clientes o pacientes. Yo hablo de clientes, pero en este sentido, pero son pacientes, ¿no? El ejemplo que pueden dar, lo que pueden difundir a toda la población que va a verles, ¿no? Nuestros planes, estoy hablando del hospital, han agarrado digamos, a los fondos europeos, básicamente, a la digitalización y a los precios desorbitados de la energía, que nos motivan mucho más a hacer un cambio. O sea, que las personitas generalmente solo solemos cambiar en momentos de crisis, y estos momentos de crisis en este sentido. He dejado de verla. Pretendemos disminuir otro 50% del consumo de electricidad. O sea, tenemos un anteproyecto que pretendemos financiar a cargo de fondos europeos o quien nos dé el dinero, básicamente, cuya estimación sobre el papel es que la disminución puede ser de un 50%. Eso nunca ocurre. Una cosa es el papel, otra cosa es la realidad. Si conseguimos un 50, habremos hecho algo inmenso. Si conseguimos un 40, habremos hecho algo inmenso igualmente. Y si conseguimos un 30, habremos hecho algo muy grande. En cualquier caso, lo importante es tener un objetivo y tener el plan. Y luego llegaremos todos lo lejos que llegamos, porque una cosa son las estimaciones, que se hace a priori, y otra cosa es la realidad. Pero si la estimación es el 50, si la realidad es el 25, habremos hecho algo grandísimo. Y disminuir el uso del combustible. En nuestro caso, puesto que lo hemos disminuido muchísimo ya y prácticamente lo usamos para producción de vapor, la disminución ahí no es que sea marginal, pero nos cuesta más. Le tenemos que dar más vueltas, es más tecnología, a lo mejor más dinero,
y con un retorno de inversión o unos ahorros menores, pero aún así vale la pena, sobre todo si los precios se siguen manteniendo al precio que están, ¿no? Al nivel que están. Y la digitalización. Y la digitalización, el ejemplo lo tenemos en nuestra cuarto asistente hoy, aquí, es relacionado con los pacientes. Una cosa de lo que yo he hablado es de los gastos directos que produce la infraestructura sanitaria para su funcionamiento, y otra cosa es los que genera indirectamente en nuestros pacientes que vienen a vernos, en función de la distancia, en función de muchas cosas. Ahí podríamos hablar de costes de productividad, porque pierden el tiempo en venir e ir. Podemos hablar de muchos costes o de muchas mermas, pero vamos a hablar solo, aquí en este caso de la energía. De lo que generan ellos o producen de CO2 al ir y venir de su casa, a lo mejor cuando no es necesario o es menos necesario. Y en el sentido de la digitalización, aparte de lo que podemos estar pensando que es lo obvio y lo típico, que es una teleconsulta del centro de salud o una teleconsulta desde casa, y ha llegado el caso, estamos hablando también de telemonitorización de pacientes crónicos, en este caso, en el que todos queremos que estén en su casa controlados y no en urgencias descontrolados, ¿vale? No ya por el consumo en ir y venir, que eso es lo de menos, sino por el consumo que producen en la infraestructura y la presión que dan con una infraestructura que de esa forma no tendría que ampliar, o puedo tardar más en ampliarla si consigo, digamos, tener a la gente en su casa más controlada. Esto es muy simplificado y lo sé, pero no puedo llegar mucho más allá, ¿no? Y después voy a poner la tabla por última vez para ver que de estos 11.000, si realmente cumpliéramos lo que estoy diciendo, de volver a bajar un 50% la electricidad, estaríamos nos hemos quedado en 8.000 toneladas de CO2, o a lo mejor en 7.000, desde las 15.000 de las que le estaba hablando en el 2016. Es decir, y todo lo que estoy hablando no es ni ciencia ficción, ni es que seamos muy listos, sencillamente aplicando la técnica existente, poniendo los medios y arriesgando. Y aquí voy a hacer una travesura, porque todo esto se hace o es posible si alguien arriesga. La administración o los profesionales, o ambos. Entonces, la travesura es que esto lo he cogido de otra presentación que tenía en cuanto a innovación. En general, la administración está programada para el control, por encima de todas las cosas, no para arriesgar. Y la gente que está dentro de la organización es reflejo de la organización en sí misma. No solemos arriesgar, es la mejor apuesto que no solemos ganar nada y tenemos mucho que perder, porque la organización nos ha enseñado a eso. Y está valorado el no fallar antes que el intentarlo para mejorar y fallar. Y implica ir sobre seguro. La consecuencia es que generalmente este modo de comportamiento es capaz de mantener criterios, procesos y tecnologías cada vez más disfuncionales, porque siempre se ha hecho así y porque no hay un incentivo suficiente para variar. Eso, ¿qué es lo que marca la diferencia? No la marca la organización, la marca las personas que están dentro y su actitud que toman ante el trabajo. Entonces, a nuestros microcosmos, estoy hablando de servicios de salud, hospitales, o de salud, la diferencia lo marca, o así lo veo yo, el estilo de dirección. ¿Cómo lo ves tú? El estilo de dirección es creérselo y arriesgar algo, riesgos controlados, sabemos lo que estamos haciendo y demás, ¿no? Y no consiste en hacer una organización diciendo vamos a innovar y vamos a hacer cosas porque tengamos un organigrama y un plan de innovación, no, es porque nuestra actitud del día a día es así. Y eso es un poco lo que está en la base de todo lo que se hace diferente o nuevo. Y es un poco lo que hemos hecho nosotros, tampoco sin mucho más allá, tomando riesgos muy controlados. Y hasta aquí mi pequeña presentación. Disculpen, me he alargado. Pues nada, muy bien, muchas gracias. Luego seguro que podremos debatir ampliamente sobre ello. Y Mónica, cuando quieras, dejamos Venga, pues, a María para el final, porque... Si hacemos un cambio de... A mí me vais a permitir, yo me voy a levantar, disculpadme que me dé la espalda. A mí me gusta hablar un poco de pie y acercándome, tengo aquí un foco estupendo. Pues yo estoy encantada, agradecer a SEPAR y a Redacción Médica que realmente nos hayan invitado a hacer esta mesa tan interesante. Si a mí me llegan a explicar hace 17 años que soy una friki de la sostenibilidad, que iba a estar en un foro como este, no me lo hubiera creído. Y como mi compañero Luis, somos un poco frikis nuevamente, soy ingeniera química, y es verdad que yo creo que complementamos muy bien el hecho de decir que esto no es una moda, esto ha venido para quedarse y para actuar. Y el go to action, ¿no? El ir a la acción es importantísimo porque a nadie se le escapa
que no solo estamos en una crisis climática, es que estamos en una crisis económica, estamos en una crisis social. O sea, estamos en una crisis 360 grados que realmente es muy complejo de abordar y que cada uno tenemos nuestro granito de arena, ya sean administraciones, industrias o cualquier persona que está ahora mismo y que puede tener un impacto e influencia, ¿no? A todos, a nadie se le escapa, evidentemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, y no voy a entrar en detalle, pero es verdad que las soluciones se tienen que dar también 360 grados, igual que la problemática es 360 grados, ¿no? Y esto, ¿cómo lo aborda Beringer?, ¿no? Y esta es mi ponencia un poco de hoy y lo que quiero compartir con vosotros, va también de esos 360 grados. Beringer en su momento ha definido 3 pilares muy estratégicos que se alinean completamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Nos encargamos mucho del More Health, More Potential y More Green, porque no podemos olvidar que la salud de las personas depende también del pilar climático. Y a veces alguien no había entendido esto y es completamente súper relacionado. Hoy os voy a hablar fundamentalmente no de la salud de las personas, porque ya sois muy expertos en esto y evidentemente yo no tengo nada que deciros, pero sí os voy a hablar un poco de cómo abordamos en Beringer la salud climática que impacta directamente en esta salud de nuestros pacientes, ¿no? De las personas enfermas y de las personas no enfermas que pueden llegar a enfermar, que también es un foco de interés. Me quiero parar 3 minutos en esta transparencia porque muchas veces, ahora en todos los medios de comunicación, aparece la huella de carbono, ¿no? Ser carbon neutral, hay algunos que se aventuran a decir que son net zero y creo que la mayoría de la población no entiende lo que es la huella de carbono todavía porque nadie se lo ha explicado, ¿no? Es como a mí si me dijeran, oye, ¿qué enfermedad tienes de aparato respiratorio? Oiga, es que yo no soy médico, a mí nadie me lo ha explicado. Y creo que es interesante para entender lo que estábamos hablando también con Luis, ¿no? El decir, es que cualquier actividad, cualquiera de ellas genera un impacto ambiental. Antes decíamos, ¿no?, que nuestra cuarta ponente genera 0 impacto ambiental, pero no es verdad. Hasta las cosas digitales generan un impacto en la huella de carbono, ¿no? Ahora hablamos mucho, y no sé si sois muy conocedores de las cosas del Bitcoin, todo esto genera un impacto brutal en huella de carbono, porque al final hay que almacenar datos y esos datos, ¿no?, y todo es una cadena. Nosotros en su momento dijimos, ostras, ¿cómo vamos a actuar si no sabemos qué impacto tenemos en Beringer, ¿no? Y empezamos a medir. Hay cálculos matemáticos, ¿no?, herramientas, software que nos permiten saber cuál es nuestro impacto como industria, ¿no?, en Barcelona, pero no solo en Barcelona, sino pues, de cada uno de nuestros delegados de ventas que van por España a vender, ¿no? También tiene un impacto con sus combustibles, ¿no? Y no solo nuestro impacto directo, es decir, como hablaba también mi compañero, ¿no?, de energía, toda la parte eléctrica, gas natural, generación de residuos, ¿no?, como una propia industria, sino todo lo que llamamos el alcance 3. El alcance 3 es el gran tomate de las administraciones y de las industrias, que es todo aquello que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, las cadenas logísticas, cuando compro papel, cuando compro materia prima, cuando hago una inversión, cuando compro una maquinaria, todo esto colateralmente tiene un impacto en nuestra huella de carbono, en nuestra actividad. Y en su momento dijimos, bueno, pues vamos a calcular cuál es nuestro impacto en la huella donde tenemos un control fundamental, que es nuestras industrias, que es el alcance 1 y 2, y cuál es nuestro impacto en la huella 3, en aquello que no tenemos poder de influencia, es decir, que todo depende de pues que nuestros proveedores también estén influenciados por querer cambiar la huella de carbono, ¿no? Y vimos que realmente nuestro alcance 1 y 2 tienen un 8%. Aquí veis que nuestro alcance 2 no sale porque nosotros desde el 2014 compramos energía 100% verde. Ahora lo hablamos mucho, ¿no? Energía verde, todo el mundo es energía verde, pero en 2014 fue un reto realmente decirle al country manager, oye, vas a gastarte mucho más dinero en hacer una compra de energía verde y apostar por ello. Pues en su momento apostamos y ahora es trending topic, pero hace casi 8 años no era tan habitual. Con lo cual, digamos que nuestro impacto en la compra de energía eléctrica es mucho menor.
El alcance 2 es fundamentalmente lo que os ha explicado Luis, pues lo que decíamos, pues gas natural, todo aquel otro impacto, generación de residuos que tenemos por nuestra propia actividad. Y eso es un 8%. Pero es que realmente todo lo que depende de nuestros proveedores, de nuestro entorno, es un 92%. Es realmente un poco de frustración, ¿no? Porque en su momento dijimos, ostras, pero si nosotros solo tenemos impacto sobre un 8%, ¿cómo hacemos el otro 92%, ¿no? Pero también tenemos un plan. Hay un plan para todo. Casi todo en estas cosas ahora mismo está inventada. Con lo cual, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? O vamos a continuar enfocándonos en donde nosotros sí tenemos poder de influencia, ¿vale? Que es en nuestro alcance 1 y 2, nuestras operaciones en las plantas de Barcelona, ¿vale? Para que os hagáis una idea, 17 millones de kilovatios. Esto viene a ser unas 5.000 viviendas anuales en consumo, 13 millones de kilovatios en gas natural, ¿vale? O sea, son impactos importantes por la fabricación de medicamentos para nuestros pacientes, pero es cierto, tenemos un impacto. Pero si bien es verdad, llevamos muchos años trabajando, esto no es nada nuevo para nosotros. Desde el 2014 al 2020 hemos reducido más del 60% de nuestra huella de carbono. Y esto es a base de proyectos de reducción de eficiencia energética, evidentemente energías alternativas, placas fotovoltaicas. Todo esto hace que sea un camino a seguir, que no podemos parar. Y en su momento, en 2020-2021, dijimos, ostras, pues en plena pandemia, ¿qué queremos hacer? Pues queremos seguir avanzando. Y el avance es hacernos carbon neutral. ¿Y esto qué es? Pues que hemos conseguido reducir mucho nuestra huella de carbono. Ahora mismo tenemos una huella de carbono, lo comparaba con mi compañero, de unas 4.000 toneladas de CO2 equivalentes, ¿vale? Reduciendo ese 60% desde el 2014. Y entonces hemos hecho proyectos de compensación. ¿En qué se basan estos proyectos de compensación? En proyectos de reforestación de árboles en muchas zonas. En su momento, aquí veis dos, porque son a nivel también con una empresa a nivel mundial que se llama Climate Seed. Hemos invertido por votación de nuestros empleados, porque no olvidemos que la concienciación se basa en la cultura de todos nosotros, pues nuestros trabajadores decidieron invertir sobre 2 proyectos de reforestación, uno en Kenia y otro en Congo. Y hay otro tercer proyecto, porque muchas veces las multinacionales, ¿no?, nos vamos muy, ¿no?, y hacemos proyectos súper guays, pero también hay un proyecto de reforestación en Zaragoza, que está fenomenal, y también invertimos ahí, ¿vale? Temas de proximidad. Pero esto no se acaba aquí. No se acaba aquí, porque nosotros tenemos una ambición y creo que esto al final se trata de seguir mejorando y cuánto granito de arena ponemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra ambición? Seguir descarbonizando, seguir esos 4.000 toneladas de CO2, seguirlos bajando a tope, no tener que compensar plantando árboles, sino que realmente llega un momento que nuestra actividad sea prácticamente neutra. Esto es, a día de hoy, difícil tecnológicamente, difícil. Pero ahí seguimos, no nos mantenemos parados, hay que retar a todos. Y creo que el gran reto es nuestro alcance 3, como os decía, nuestros proveedores. Podemos hacer cosas. Empresas como nosotros, que somos motor de cambio, que tenemos capacidad de influir, hemos creado un programa de engagement de proveedores, de ver qué proveedores son nuestros mayores causantes de nuestro alcance 3, para llamarlos y decirles, hola, ¿qué tal? Os queremos ayudar a reducir vuestra huella de carbono y a explicarles nuestro caso de éxito y ayudarles, porque esto va de colaboración. Esto no va de que Behringer o no el hospital hayan conseguido reducir, esto va que a la meta llegamos todos juntos, porque si no, no vamos a llegar. Entonces, este es el gran proyecto para acabar o ir consiguiendo la descarbonización. Hablábamos mucho de huella de carbono y de contaminación ambiental, pero no es la única contaminación que tenemos a día de hoy. Tenemos un impacto en la huella hídrica, el agua. Ahora hablamos mucho de la energía, pero creedme, nuestro gran reto en breve va a ser el agua. Y tenemos que trabajar en nuestra huella hídrica, en conseguir que no contaminemos nuestras aguas en ningún proceso productivo y ver cómo realmente ahora estamos muchos de los pacientes medicándonos y no hay controles en el agua que realmente consigan depurar los contaminantes a día de hoy. Y eso es un gran eje estratégico para nosotros. El otro gran eje estratégico es la economía circular, el ecodiseño. No hay huella de carbono que vaya consiguiendo bajar si no conseguimos trabajar en
productos mucho más sostenibles. Y en realidad es un gran reto para la industria farmacéutica porque estamos muy regulados y tiene que ser así. Pero no descansamos, hay gente pensando en diseños más ecológicos que permitan reducir nuestro impacto. Y os voy a hablar de Respimat Reusable. Respimat Reusable es un producto inhalatorio que fabricamos en Barcelona y en su momento decidimos hacer un análisis de ciclo de vida, que vendría a ser como lo que os he explicado del cálculo de la huella de carbono de toda la organización, pero para un producto. Lo estoy resumiendo mucho aquí, si alguien muy experto me oye me va a reñir, pero básicamente vendría a ser esto, ¿no? ¿Cuál es nuestro impacto de este producto? Produciéndolo en España y distribuyéndolo en España. Y lo comparamos con nuestro Respimat desechable. No lo comparamos con otros inhaladores del mercado que además tienen propelentes, sino con el nuestro, que es el que podemos comparar. Hicimos mucho trabajo aquí, porque no solo tuvimos en cuenta pues, packaging, el tipo de productos, el tipo de materiales, si son polipropilenos, cómo se gestiona también una vez que el paciente lo ha usado, cómo lo desecha, todo el ciclo de vida end-to-end. Y aquí os voy a enseñar, no, que le voy dando al otro lado, es verdad, perdón, cuáles son los resultados. Y los resultados es que nuestro Respimat Reusable respecto al desechable tiene un impacto menor en un 47%. Esos son muchos kilos de toneladas de CO2 al año si tenemos este producto en el mercado. Realmente el ecodiseño no siempre va reñido con la calidad de los productos, en realidad tienen que ir de la mano y este es un ejemplo claro. Tenemos otros productos que fabricamos donde también hacemos el análisis de este ciclo de vida y que realmente no se acaba aquí porque tenemos que conseguir, una vez que hemos detectado qué cosas además podemos mejorar, seguir trabajando para seguir reduciendo nuestra huella de carbono. Y como os decía, a mí me gusta acabar estas presentaciones, ¿no? Diciendo que a día de hoy creo que tenemos el mayor esfuerzo que se ha visto jamás en la historia planetaria si queremos seguir teniendo un futuro para nuestras futuras generaciones. Y necesitamos mucha acción en muy poco tiempo, pero esto va de colaboración entre las industrias, entre las administraciones, entre los pacientes y retar el status quo. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera de las que estábamos haciendo hasta ahora. Con lo cual, esperemos que con intervenciones como esta y con mesas como esta, como mínimo, demos para la reflexión y para poder poner y plantar y que crezca esta semilla que tenemos a día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, Cinta. Muchas gracias. Pues ya pasamos con la última intervención. Sí, yo creo que nos movemos un poco. Vemos bien a María Sánchez, que desde el punto de otra perspectiva de la vida municipal, y supongo que nos hablará de las ciudades saludables y cómo mejorarlo, ¿no? Nuestra calidad de vida en este aspecto. Bueno, buenas tardes, Cristina, y muchísimas gracias a SEPAR y a Redacción Médica por contar con el Ayuntamiento de Valladolid para hablar de un tema que, como han comentado mis compañeros de panel, de mesa, es tan interesante y es de tanta actualidad. Se decía que, bueno, pues yo creo que hay que poner en el punto de mira la salud cuando estamos hablando de medidas que se pueden hacer, en mi caso, desde el punto de vista de las ciudades, desde las políticas públicas. Como digo, hay que poner en el centro de la salud. En este congreso, evidentemente, yo soy la menos experta para decirlo, pero lo que nos mueve al Gobierno municipal de la ciudad de Valladolid y concretamente a la Concejalía de Medio Ambiente es algún dato, ¿no? Algún dato como el que marca la Agencia Europea del Medio Ambiente, que habla de 38.500 muertes prematuras aproximadamente al año por cuestiones de contaminación y, por tanto, lo que vemos es que la contaminación es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos las ciudades. En estos 8 o 10 minutos que tengo, sí que quería comentar como 5 puntos desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el ámbito local, desde lo que es una administración local, la administración más cercana a la ciudadanía y qué margen tenemos para actuar en estos próximos años.
Voy a hablar de la importancia de dar datos y hacer pedagogía sobre esta cuestión entre la población. Voy a hablar también de un plan de emergencia de la contaminación que pusimos en marcha en el año 2017. En tercer lugar, hablaré del plan de calidad del aire que estamos promoviendo, la huella de carbono, que como han hablado anteriormente los dos ponentes, y por último sí que me gustaría hacer algún guiño a algunas políticas que sí que es cierto, como ha comentado el primer ponente, nos están ayudando a implementar los fondos Next Generation, como hablo de las fotovoltaicas y también de los recursos hídricos. Pues bien, como comentaba, moviéndonos desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista sanitario, creo que es importante dejar al lado en este momento las polémicas. Cristina lo comentaba muy bien, Cristina Martínez, al comenzar la mesa, que hay que dejar de lado los negacionismos climáticos, pero es algo con lo que nos encontramos, por ejemplo, en mi caso, desde el equipo de gobierno, en los plenos de los ayuntamientos. Y evidentemente por eso es tan importante hacer pedagogía y decir y comentar, y gracias a vosotros como profesionales y expertos de la medicina, qué correlación hay entre la salud pública, la salud de los ciudadanos y los efectos nocivos de la contaminación. Cuando hablaba de datos abiertos, desde el Ayuntamiento de Valladolid en el año 2015 pusimos en una página web del Ayuntamiento, pero también a través de una aplicación gratuita para móviles, los distintos datos de contaminación atmosférica de las distintas estaciones de medición de Valladolid, de calidad del aire. Estamos hablando de 5 estaciones que están ubicadas por todo el municipio y a través del cual pues, medimos contaminantes como son el ozono, las partículas en suspensión, tanto las PM2,5 como las PM10 y también los óxidos de nitrógeno. Todo esto que parece muy engorroso, lo mismo para alguien que empieza a oír hablar de estos temas, creo que ha supuesto un cambio de cómo sabe la gente en Valladolid que tenemos que tomar medidas cuando estos datos de contaminación sumen, porque es nocivo para la salud, como digo, de las personas, sobre todo más vulnerables, porque estamos hablando aquí de los niños y niñas de los que viven en las ciudades, de las personas mayores o personas con enfermedades respiratorias, asmas, etc. Pues bien, esa cuestión de dar los datos abiertos ha hecho que haya, por así decirlo, una mayor concienciación de que cuando hay episodios de contaminación en Valladolid desde el año 2017 se toman medidas. Yo creo que queda bastante atrás, por suerte, esos vídeos en los que veíamos cuando se empezaron a tomar las primeras medidas en Madrid, que salía un ciudadano diciendo ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en esta cuestión gracias a las universidades, gracias, como digo, también a profesionales como ustedes y también, evidentemente, a las administraciones públicas que hemos decidido dar pasos adelante. Después de esa cuestión de dar a conocer bien los datos, el plan de emergencia de la contaminación que pusimos en marcha en el año 2017 hizo que tuviéramos que hasta en 67 ocasiones informar a la población de que los datos, sobre todo de ozono y de partículas en suspensión, estaban siendo muy elevados en nuestra ciudad. Cuando se dan ciertos parámetros en determinadas estaciones, número de estaciones y por días consecutivos, hemos tomado medidas de pacificación del tráfico rodado, incluso de restricción a la almendra central de la ciudad de los vehículos más contaminantes. Esto ha supuesto que en estos episodios de contaminación la contaminación bajara y, por tanto, hiciéramos esa pedagogía y pudiéramos avanzar en ese sentido. Sí que es cierto que estas políticas, como los planes de emergencia de la contaminación, son políticas de final de cañería, es decir, se actúa cuando el mal ya está hecho. Entonces, por eso es importante tomar medidas de carácter estructural, de adelantarnos a que lleguen esos datos tan malos de calidad del aire. Por eso hemos caminado por esta senda y hemos aprobado recientemente un plan de calidad del aire que opera sobre el tráfico rodado, que es sobre todo la competencia que tenemos los ayuntamientos, pero también sobre algunas cuestiones como energía. Hablaba antes un compañero de mesa sobre las fotovoltaicas y en esto Valladolid lleva muchos años haciendo una inversión muy potente en los edificios municipales públicos porque entendíamos que era la manera de, en primer lugar, ser respetuosos con el medio ambiente y caminar a esa transición de energía que tanto necesitamos, pero también para estar prevenidos en momentos tan difíciles como está ocurriendo ahora con la subida y el incremento de los precios de la energía, que podíamos no preverlo, pero era evidente que teníamos que cambiar de rumbo y cambiar de estrategia. Todo esto ha hecho que demos el salto también para que no solo seamos ejemplares en las políticas municipales, sino que ayudemos a nuestros vecinos y vecinas
vecinas a que tomen también las mismas medidas. Por eso hemos creado también un mapa solar a través del cual se puede pinchar en las azoteas de los edificios de toda la ciudad de Valladolid, y en él, con este programa, hacemos un cálculo aproximado de qué inversión habría que hacer, qué rentabilidad tendría, cuándo se amortizaría y cuánto se ahorraría para poner fotovoltaicas. Además, el año que viene vamos a dar también subvenciones para este particular y vamos a sacar dentro de muy poquitas semanas una licitación de concesiones de tejados públicos para que haya comunidades energéticas, contando también con los fondos europeos que se comentaban anteriormente. Sobre el plan de calidad del aire también estamos dando pasos, evidentemente, para implantar una zona de bajas emisiones. La Ley de Cambio Climático estatal establece que las ciudades en mayores de 50.000 habitantes tenemos la obligación de tener zonas de bajas emisiones, y para ello nos hemos dotado de un plan de calidad de aire, como decía anteriormente, y estamos diseñando esa zona de bajas emisiones a través de una ordenanza, ¿no? Todos estos pasos yo creo que son esenciales y que son el futuro, y como comparto con mis compañeros de mesa lo que se decía, yo creo que no es opción. Y yo que, claro, trabajo en la política municipal, creo que no es una cuestión de ideología, sino de sentido común y, evidentemente, de no llegar tarde a algo que se nos demanda, porque nos estamos jugando la salud de las futuras generaciones. Por otro lado, sobre la huella de carbono, yo creo que tengo un poquitín más de tiempo, me faltan yo creo que un par de minutos. Sí que os quería dar unos datos, ¿no? Hemos obtenido desde el año 2012 el sello Calculo, Reduzco y Compenso del Ministerio de Transformación Ecológica y Reto Demográfico, y para nosotros sí que es muy importante. En primer lugar, como se decía, hacer un diagnóstico, tener datos de cómo nos comportamos como administración, también ver cómo podemos reducir esas emisiones y después compensarlas. Comparto también lo que se ha comentado, ¿no? Cuanto más reduzcamos, pues evidentemente menos tendremos que compensar, pero todas las políticas municipales en ese sentido estamos intentando orientarlas por esa vía, es decir, tener un plan de arbolado potente para que evidentemente la renaturalización no sea algo impostado, sino que forme parte en el día a día de la gestión del municipio. Por tanto, voy a terminar con los datos que os comentaba de las huellas de carbono, pero para que os hagáis una idea voy a compararlo no con el ejercicio del 2019, porque si bien es cierto el año 2019 a las ciudades, al menos en el caso de Valladolid, así lo vemos, nos sirvió como una especie de laboratorio urbano, ¿no? Para ver que evidentemente con casi nula actividad todos estos parámetros bajaban radicalmente, cómo nos podían orientar para seguir por esa senda de intentar reducir las emisiones. Para que nos hagamos una idea, y respecto al año 2019, como os digo, el 2020 lo hemos dejado un poco atrás porque es un año muy peculiar en este aspecto, sí hemos bajado un 13% menos de emisiones en transporte por las modificaciones, modernizaciones de flota a vehículos eléctricos, un 38,9% menos en electricidad, debido a las instalaciones fotovoltaicas y también a los distintos planes de ahorros municipales que hemos conseguido implementar. La huella de carbono total, por tanto, de 2021 del Ayuntamiento es aproximadamente un 27% menor que el año 2019. Y así queremos seguir caminando y, como digo, todos estos planes que he intentado esbozar, teniendo respeto al tiempo que nos habíais comentado, aparte de las preguntas y las posibles intervenciones que vengan ahora, yo creo que es una buena muestra de lo que tenemos que ir realizando y, como digo, gracias a los fondos europeos esperemos que todo esto se pueda profundizar a nivel estatal. También, evidentemente, estamos haciendo un trabajo muy importante de captación de estos fondos. Actualmente ya tenemos cerca de 30 millones de euros captados solo para el Ayuntamiento de Valladolid en este tipo de materias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por vuestras magníficas exposiciones, además ateniéndoos muy bien a los tiempos, intentando sintetizar en esto. Enhorabuena a los tres, porque cada uno en vuestra zona de trabajo conseguís descarbonizar. Y estáis absolutamente concienciados, como lo estamos nosotros en la Sociedad Española de Neumología, de que la calidad del aire es fundamental para nuestra salud y que, bueno, que hay que luchar contra el cambio climático. Sin embargo, los informes son más pesimistas. Este mismo informe, ya no negamos, pero retardamos.
no llegamos a tiempo a los acuerdos de París. Yo os pediría a los tres que me pudierais contar así en 1 o 2 minutos cuáles son las principales dificultades que encontráis. Luis, esto que hacéis en el Hospital Dr. Negrín, ¿esto se hace en el resto de los hospitales de España? ¿Causa algún perjuicio en los pacientes, en la atención sanitaria? ¿Cómo lo percibe el paciente? ¿Le llega a él? Yo a Marta querría preguntarle también esto, pues enhorabuena por su trabajo. ¿A la sociedad le llega la preocupación de la industria farmacéutica por este tema? ¿Crees que los médicos a la hora de indicar un tratamiento tenemos esto en cuenta? ¿Lo balanceamos con el resto de otros, por supuesto, variables que tenemos que tomar en cuenta? Y María, pues me preocupó leer que más del 60% de las ciudades no consiguen llegar a tiempo a implementar también las zonas de bajas emisiones. ¿Qué dificultades encontráis? ¿Cómo ocurre esto? Si podéis sintetizar un poquito, pues muchas gracias. ¿Hay otros hospitales haciendo lo mismo? Sí, probablemente. Somos muchos hospitales. Las principales dificultades suelen ser de financiación. Otras dificultades suelen ser de los propios equipos técnicos. La sanidad posiblemente tiene muchos profesionales, pero la parte técnica ha sido tradicionalmente considerada como para mantener, digamos, mantenimiento antiguo de toda la vida de Dios. Y las plantillas en muchas ocasiones no se han visto actualizadas con los tiempos. Ni las de los hospitales, ni a lo mejor los servicios de salud. Entonces, necesitas financiación, por eso necesitas convencer a alguien en general, a no ser que estés en el sitio en el que tú te convenzas a ti mismo, todo es mucho más sencillo. Necesitas recursos técnicos, o sea, personas que puedas dedicarles a eso, porque en general están al día a día de funcionar, ¿no? Entonces, lo primero es que desde un punto de vista de la organización se entienda que esto hay que hacerlo y se pongan los medios, más bien los financieros, o sea, quiero decir, que uno se lo tome en serio y ponga la financiación para hacerlo. Generalmente en sanidad siempre hay un problema más importante, y es verdad. O sea, ¿cambiamos la instalación de calor o ponemos una resonancia? Ponemos una resonancia. ¿Cambiamos la instalación de producción de frío o ponemos 2 TAC? Ponemos 2 TAC. Y lo entendemos, o sea, lo entendemos perfectamente, pero es cierto que dejar eso para siempre, para después, termina un momento en que se te hace incluso, no ya desde un punto de vista energético, empiezas a consumir más y es peor para el medio ambiente, sino desde un punto de vista de la propia infraestructura, dejar pasar mucho el tiempo consiste en que te va a salir mucho más caro y va a ser mucho más difícil arreglar aquello que podías haber arreglado poquito a poco. Luego, en parte, hay que convencer en ciertos puntos, ya te digo, es difícil, que vayan poniendo un poco para estas cosas. Suele ser más fácil cuanto más cara la electricidad y la energía, estás más motivado porque ves que puedes ahorrar más, siempre es lo habitual. O por las urgencias de que algo se te rompa y veas que mira, esto le queda 1 año. O sea, pero esas son las dificultades, financiación básicamente y un poco de conciencia, y que el dinero hay que repartirlo entre muchos aspectos de la sanidad y obviamente vemos siempre la ayuda directa al paciente como la principal prioridad. O sea, que sería solo un tema de prioridad con el paciente, el ahorro, ¿no? Ponerlo en la lista de prioridades, ponerlo en la lista de prioridades, no arriba, pero en su justa medida. Que revertiría enseguida en beneficio. Sí, revierte enseguida a la infraestructura. En cuanto a ahorro de dinero que puedes meter en la actividad sanitaria, que es un poco lo que estaba diciendo, no tiene sentido tirar dinero en gas natural o gasoil a paladas, cuando a lo mejor si haces una inversión lo ahorras y ese dinero que en vez de lo tirarías a paladas en los próximos 5 años, lo pones en algo que revierta a los ciudadanos, en la propia actividad sanitaria, porque lo estás metiendo en nada, en un fungible, en costes de funcionamiento que no aportan nada. Todo esto sin bajar las prestaciones, todo esto que hemos hablado es sin bajar las prestaciones, sin cerrar el grifo, vamos.
Pues a mí me preguntabas temas de concienciación y si el personal médico, ¿no?, tenía en cuenta todo esto a la hora en su ADN, ¿no?, a la hora de prescribir. Yo te diría, a nivel de concienciación creo que nos queda un gran trabajo por hacer, pero se ha mejorado muchísimo. Ahora están todos los medios de comunicación, como os decía, ¿no?, hace 17 años era impensable que hiciéramos, ¿no?, charlas como esta, y ahora está en la orden del día, ¿no? Creo que incluso las generaciones que están viniendo por detrás tienen mucha más ventaja que nosotros, porque ya incluso en el colegio es algo que lo están calando en el ADN, cosa que la mayoría de nosotros, nadie nos había explicado esto nunca, ¿no? Y al final creo que cada uno de nosotros y empresas como nosotros, por ejemplo, pero también administraciones, tenemos una labor pedagógica muy importante con nuestro entorno más próximo, ¿eh? No hace falta hacer grandes cosas, ¿no? Pero hay que insistir, hay que difundir, no nos podemos cansar. Porque es verdad que yo soy súper pasional y me encanta lo que hago y soy súper optimista, pero vamos tarde y es evidente. O sea, todos los estudios científicos nos lo dicen, o sea, esto de no superar el 1,5 grados ya es casi un hecho que no lo vamos a conseguir, y que el mapa de España queda dramáticamente puesto en contexto si miras en los aumentos de temperatura que tenemos, con lo cual creo que la concienciación es un factor clave porque cada uno de nosotros tiene poder de influencia. Respecto al ámbito de la prescripción, yo no soy una experta en el tema, seguramente mis compañeros pueden avalar más que yo. Yo creo que sí que es verdad que los sistemas tienen que ayudar a fomentar aquellos productos que son más sostenibles en el mercado. Y no sé si a día de hoy la Administración está preparada para eso. Y el personal que prescribe seguramente tenerlo como un input más a la hora de poder elegir a igualdad de condiciones de prescripción médica y, evidentemente, salvando que hay medicamentos muy destinados para cada patología, sí que yo creo que debería ser un input para poder prescribir unos medicamentos mejor que otros, porque también ayudan a ponerse las pilas, si me permitís, a aquellos que no lo son tanto, ¿no? Y yo cojo el reto un poco, sé que no era para mí, pero yo, aparte de la financiación, yo creo que hay un tema tecnológico también, por lo menos en la industria. Nosotros hablamos de fotovoltaica y nosotros tenemos mucha fotovoltaica, que es un 2% de nuestro consumo eléctrico. Necesitamos tecnologías disruptivas que a día de hoy no están en el mercado. Hablamos de gas natural, ahora podemos hablar mucho del entorno que tenemos, que lo podemos considerar verde o no. No es verde el gas natural, es así, pero necesitamos tecnologías hidrógeno, cosas que sean sustitutivas de, ¿no?, geotermia, cosas que realmente consigamos a las industrias que realmente tenemos un peso muy importante en el consumo, que podamos, aparte de la financiación, podamos invertir en tecnologías que nos permitan también seguir fabricando con la seguridad que conlleva suministrar al mercado. Gracias. María. Sí, Cristina. Bueno, como estábamos comentando, el aire limpio es un requisito básico de la salud y del bienestar, pero, sin embargo, las medidas para llegar a esos objetivos marcados pues son muy polémicas, muy debatidas y dan lugar a una batalla ideológica, sobre todo en las ciudades, como estamos viendo con las zonas de bajas emisiones. No hacen más muchísimas fuerzas políticas que reclamar, por ejemplo, estudios científicos y técnicos, que las propuestas van bien armadas, pero parece que se cuestiona que haya una relación directa entre la contaminación, muchas veces entre el abuso del vehículo privado contaminante, incluso, evidentemente, de cómo se puede llegar a mejorar esos parámetros. Por tanto, eso hace que sea un campo de batalla. ¿Qué reclamaría o qué pensaría que podría ayudar? Pues una unificación legislativa sobre esta cuestión. Creo que la Ley de Cambio Climático, y lo he citado antes muy por encima, ha supuesto un avance en ese sentido, porque obligar a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones hace que, por así decirlo, haya una igualdad de condiciones en el conjunto del Estado y que las medidas vayan un poco parejas, pero ahora, por ejemplo, se está esperando a la concreción en un Real Decreto por parte del Ministerio para desarrollar esas zonas de bajas emisiones. Simplemente ahora mismo están en vigor 2, en Madrid y Barcelona, con muchísima contestación en los tribunales. Ha habido muchísimos recursos en este aspecto, y cuando eres pionero pues te cuesta
muchísimas veces arrancar por el tema, por así decirlo, polémico que existe en torno a la restricción de, por ejemplo, el tráfico en el centro de las ciudades. Como digo, es algo de sentido común y eso es uno de los principales inconvenientes que hay, ¿no? Que parezca que sea una batalla ideológica. Hablabas anteriormente, con buen criterio, después de ese artículo que se ha publicado recientemente, de que las ciudades en su mayoría no van a llegar a esa zona de bajas emisiones. Yo creo que sí que muchas vamos a llegar debido a que evidentemente los fondos europeos nos marcan también unas pautas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Valladolid ya estamos en licitación con las cámaras, se está definiendo la ordenanza a la espera de ese Real Decreto y yo creo que bueno, sí que vamos haciendo los deberes, aunque esperemos que queden bien implantadas. El problema de esta cuestión, como digo, es que no es algo que tenga que estar al albur, dependiendo del color político de quien gobierne en las ciudades, sino que tiene que ser algo de sentido común y inevitable y que se vaya de la mano por el mismo camino en este tipo de acciones, porque si no, como digo, podemos dar el caso en que se avanza en unas determinadas legislaturas y luego se va hacia atrás. Yo siempre digo que prefiero hacer políticas que sean inevitables, que estén bien vistas por la población y que las vean necesarias para que no haya marcha atrás. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones, como falta a veces de legislación común en estos aspectos y también, por así decirlo, ver que es una opción implementar medidas o no, creo que eso es un problema para las ciudades. Sí, quizá tenemos todavía que verlo como algo inevitable y muy necesario, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Nos quedan, yo creo, un poco de tiempo para alguna pregunta en la audiencia. Sí, Pedro y... Sí. Bueno, sí, se oye. Sí. Bueno, yo quería decir felicidades por la mesa, porque son mesas, como dice la ponente, que son necesarias cada vez más. En cuanto a Luis, quería comentar que él puso que había que ser atrevido y nosotros lo hemos sido. Yo soy el gerente del Negrín y creo que ha sido un atrevimiento. Y quiero hacer algunas reflexiones que seguro que le sonará. En nuestras consultas externas van diariamente 3.000 personas, 3.000 pacientes que cogen transportes públicos y muchas de ellas para ver una analítica, para informarles de una gasometría o para informarles de una radiografía. Yo creo que hay una responsabilidad sanitaria, médica, de no hacer venir a los pacientes para un acto administrativo. Hay otros modelos, como puede ser una enfermera gestora de casos, como puede ser la consulta telefónica. Cada vez que frecuentamos los pacientes, los centros hospitalarios, tiene que ser para aportarle valor a ellos, no puede ser para un acto administrativo. Y encima les hacemos coger un transporte público, su coche u otras cosas. En segundo lugar, los propios trabajadores. Pues bueno, nosotros tenemos un parking eléctrico para los trabajadores, van en bicicleta, ahora nos han pedido más. Si pensemos también en que el perfil de trabajadores, al menos en el hospital, es más joven y podemos darle respuestas también a ellos. Y los pacientes, yo creo que los pacientes son los principales actores. Siempre, como dijo Luis, pensamos las cosas en ellos. No se menoscaba su asistencia para nada, pero creo que también los estamos sensibilizando en este aspecto. Y yo creo que el papel de SEPAR podría ser, a raíz de este FEI, que se dirijan a las instituciones regionales sanitarias para proteger el aire, promoviendo estas medidas, o a los ayuntamientos, como ha dicho ella, para que los centros hospitalarios, los centros de salud, dispongan de un transporte eléctrico cercano o no contaminante. Yo creo que SEPAR ahí puede velar por el aire y dirigirse a ellos como sociedad científica. Así que muchas gracias. Gracias. Sí, yo ya para concluir, si no hay más preguntas, quería felicitaros a los cuatro por la mesa y quería preguntarle a María, la concejala del Ayuntamiento de Valladolid, si tienen algún tipo de relación la administración municipal en la que ella desarrolla su labor con la administración autonómica, en el caso, por ejemplo, de los hospitales de Valladolid. No sé si sí que son de las empresas más grandes, supongo, de la ciudad y de las que más empleo crean, pero no sé si, por ejemplo, la contaminación que pueda proceder de los hospitales de Valladolid es un tema sobre el que el ayuntamiento puede tener algún tipo de, no sé si de decisión, pero sí que de relación con la administración autonómica.
Sí, Cristina, ¿contesto yo o no sé si queréis intervenir antes? A ti te dirige la pregunta, María. Sí, fenomenal. Pues nada, gracias por la intervención. Simplemente comentaros un poco la situación de Valladolid. Aparte de las zonas de salud y evidentemente los consultorios médicos, es decir, los centros de salud que están distribuidos por los distintos barrios de la ciudad, hay 2 hospitales, el Clínico y el Río Ortega. El Río Ortega es un hospital nuevo que está bastante alejado, por así decirlo, del centro de la ciudad, y el Clínico se encuentra en el centro de la ciudad. Para esto, evidentemente, desde el Ayuntamiento de Valladolid se hace un esfuerzo importante para que Aubasa, la empresa pública de autobuses, tenga buenas frecuencias y buenas conexiones para llegar a ambos hospitales. Entendemos que eso es algo totalmente básico y, como bien se comentaba en la anterior intervención, evidentemente hay muchas personas, por ejemplo, mayores, que tienen mala movilidad y que muchas veces no conducen, que tienen que tener una forma de llegar al hospital de una manera, pues por así decirlo, eficaz, efectiva y rápida, ¿no? Y también, evidentemente, ajustada a su bolsillo. Por tanto, ese esfuerzo sí que se realiza y, evidentemente, en esa relación sí que se tiene, por así decirlo, relación administrativa con las gerencias de los hospitales y con la Junta de Castilla y León en esa cuestión, en los centros de salud, etcétera. Creo que tiene que haber un trabajo coordinado de ambas, porque cuando tienes grandes dotaciones, como pueden ser hospitales o centros de salud, pues evidentemente tiene que ser sencillo realizarlo. Hay alguna queja, por ejemplo, en alguno de los barrios, porque ahora ha habido en Castilla y León recientemente pues también cierres de algunas urgencias, de algunos centros de salud, y eso ha hecho que parte de la población a determinadas horas se tenga que desplazar a lugares alejados de su entorno, de su barrio, y por tanto en eso se está trabajando para intentar que no ocurra de esa manera, porque poco podemos hacer y hacemos un flaco favor, efectivamente, si no se lo ponemos fácil a los ciudadanos para que puedan ir en transporte público y no tengan que coger el coche, el vehículo privado para acercarse a estos centros de salud, que es una cuestión básica. Pues creo que ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias a los 3 ponentes. Es una suerte poder este tema tan relevante, otras visiones y otros aspectos. Y SEPAR nos queda mucho por hacer y por trabajar en este tema para mejorar la calidad del aire y llegar a tiempo a remediar el cambio climático. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los 4 por esta visión. Hacemos un breve receso, una pausa para el café. Les esperamos a partir de las 7:15 con la última parte de esta primera jornada del encuentro. Hasta ahora.